En esta mañana quisiera que veamos este nuevo tema, que es un templo para todas las naciones, pero es importante hacer un recordatorio de lo que estuvimos viendo en la prédica anterior, de las crónicas de un exilio anunciado, porque todo lo que estamos nosotros revisando hoy es como una línea continua histórica. No hay un salto histórico, todo es una continuación. Hoy vamos a estar estudiando y analizando el libro de Esdras. Y el libro de Esdras narra lo que ocurrió luego de este exilio. Por lo tanto, es importante refrescar algunas cosas y sobre todo cerrar algunas ideas que por cuestiones de tiempo quedaron abiertas en la enseñanza anterior. Habíamos mencionado que todo el pueblo de Israel, incluso desde sus reyes, fracasaron de una forma miserable al momento de cumplir con el rol que Dios les había encomendado como nación. Dios eligió a Israel con un fin, con un propósito. ¿Y cuál era ese rol o cuál era esa misión? Es lo que vemos en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Dios eligió a este pueblo y les dijo: y ustedes me serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Y esto es importante para comprender incluso nuestra misión hoy y por qué ocurrieron estos eventos alrededor de Israel. Ustedes serán una nación de sacerdotes, y esto tiene un peso muy importante. Un sacerdote es aquel que se convierte en un mediador entre Dios y el pueblo, entre Dios y las necesidades del mundo, y Dios eligió a estas personas para que sean el medio a través del cual el mundo pueda conocer al Dios verdadero. Puedan ser libres de la opresión, de la esclavitud que Satanás ejerce sobre aquellos que le sirven. Entonces, al rebelarse el pueblo de Dios contra su Señor, obtuvieron como consecuencia el pago de sus pecados, el pago de sus fechorías, que tuvo que ver con la división de su reino. Si ustedes revisan las Escrituras, Salomón fue uno de los reyes, de hecho, fue el primer rey en dar paso a todos estos ídolos, al hacer alianzas con todos los dioses paganos, al corromper su corazón por casarse estratégicamente con mujeres de distintos reinos. O sea, todo lo que Moisés dijo que no se debía hacer, al final de su vida Salomón empezó a hacerlo. Como consecuencia de eso, después de su reinado, Israel se fractura en dos y empiezan a aceptar la idolatría de los asirios, de los egipcios, de los babilonios. Y como resultado de eso, el mismísimo pueblo de Dios empezó a rendir cultos a estos ídolos que ya estuvimos revisando. Sin embargo, algo en lo que quiero puntualizar y destacar es que la idolatría a estos ídolos no ha terminado. Es verdad que hoy no se levantan estatuas ante estos demonios que se ocultan detrás de estos ídolos, pero se les sigue dando culto a través de la conducta de las naciones, a través del pecado sistemático del mundo. Y nosotros como iglesia, y por eso es relevante el Antiguo Testamento para nosotros hoy, dice la Biblia que lo que se escribió en el Antiguo Testamento fue precisamente como una advertencia para nosotros. El libro de Hebreos dice que nosotros no seamos como el pueblo de Israel. Entonces, estos eran simplemente tres de los dioses más de los falsos dioses más destacados a quien el pueblo de Israel rindió culto. Ahora, hoy en día, como dije, se sigue dando culto a estos ídolos. Y yo he traído acá unas noticias un poco impactantes, pero que nos van a dar luz de la realidad de cómo mucha gente sigue rindiendo culto a estos ídolos. Pero lo más grave es cuando la gente que pertenece al pueblo de Dios da culto a estos ídolos. Porque que los paganos den culto a estos ídolos, bueno, es de esperarse, ¿no? De hecho, Jesús vino a rescatar a los pecadores. Sin embargo, ¿qué pasa cuando dentro del pueblo de Dios se sigue dando este tipo de idolatría? Eso despierta la ira de Dios. Porque Jesús fue sacrificado para limpiarnos de esa inmundicia. Y cuando nosotros cedemos ante este tipo de idolatría, lo que estamos haciendo es pisotear la sangre que nos ha rescatado y rehusándonos a ejercer el rol de ser una nación santa de sacerdotes. Esto
tiene que ver con cómo luce la idolatría hoy en día. Veamos un informe de la BBC de algo que ocurre en Nigeria. Esta noticia es del 2019. El inhumano negocio de las fábricas de bebés en las que las mantienen secuestradas a las mujeres para embarazarlas y poner a sus hijos en venta. Esto, que podría parecer una práctica arcaica que se extinguió gracias a la influencia del cristianismo, hay en muchos países donde se sigue practicando. Lo que hablábamos de la prostitución sagrada, lo que hablábamos de la esclavitud, esto es lo que ocurre cuando la gente rechaza a Dios. Y lo que reflexionábamos la sesión anterior era que Dios permitió que su pueblo vea qué ocurre cuando no nos sometemos a su salvación, cuando no nos rendimos a sus mandamientos. Es como que Dios abre la puerta y dice: ¿quieres ver cómo es el mundo sin mis leyes? Y los llevó al cautiverio a Babilonia para que experimenten de propia mano qué ocurre cuando el pueblo de Dios deja de seguir sus mandamientos. Abandonar la idolatría en nuestro corazón. Ahora, es importante hablar también, hablábamos de Moloc, cómo en esa época se sacrificaban a los hijos, a estos dioses, porque creían que si se los sacrificaban en el fuego, iban a traer prosperidad, éxito. Y esto no es muy distinto a lo que pasa hoy en día. En el 2019, Michelle Williams, ganando un Globo de Oro, dio un discurso frente al mundo donde dijo que todo el éxito que había logrado en su vida se debía a que pudo abortar a su hijo. O sea, ella dice: si yo hubiese tenido que ser forzada a dar a luz, yo no tuviera el éxito que tengo. ¿Ok? Y eso es lo que el mundo enseña, normaliza. ¿Por qué? Porque sin necesidad de construir un ídolo o tener una estatua de Moloc, la gente sin Dios es capaz de sacrificar a sus hijos en el altar de sus placeres, en el altar de sus deleites, en el altar del éxito, con tal de obtener una mejor comodidad antes que dar gloria a Dios y honra a Dios. Entonces, hermanos, nosotros vivimos en este mundo y Dios nos ha rescatado y nos ha redimido para que seamos luz en medio de este mundo. Y es importante recordar algo que se mencionó, que lo voy a pasar brevemente. Esto todavía es casi que un recordatorio de lo que vimos en la enseñanza anterior. Es que Dios, ¿a qué te está llamando Dios en medio del caos actual, en medio del mundo en el que vivimos? Habíamos dicho que puede ser que Dios te esté llamando a un rol profético, que Dios te esté llamando de una forma exclusiva, de una forma sobrenatural, a servirle para confrontar la maldad, confrontar el pecado, para señalar a los gobernantes, incluso al mismo pueblo de Dios, a fin de exigir arrepentimiento. También habíamos dicho que puede ser que lo único que Dios quiere es que te arrepientas de tus pecados, porque Dios está trayendo juicio sobre el mundo. La Biblia nos enseña que las cosas que le ocurren a los países no son cuestiones aleatorias, sino que son el resultado del juicio de Dios sobre el mundo. Y tercero, que es en lo que quiero profundizar, es que puede ser que Dios te haya llamado a vivir el camino del exilio. ¿Qué significa esto? Que ciertamente Dios te ha salvado, Él te identifica como parte de su pueblo y te está llamando a vivir como un ciudadano del reino en un exilio. Y acá es donde viene la figura más importante. Nosotros, como hijos de Dios, es como si estuviéramos exiliados también. ¿Por qué? Porque vivimos en un país que, aunque ciertamente nos acogió y nos recibió, no es nuestra ciudad permanente. Estamos de paso. Este país tiene sus propias culturas, sus propias normas, sus propias formas de ver las cosas, pero no pertenecemos a este mundo. Es lo que la Escritura nos enseña, que Cristo vino para darnos una ciudadanía celestial, para darnos otra cultura, otra forma de pensar y de vivir, para vivir conforme a los principios de su reino. Entonces nosotros también somos exiliados en este mundo y debemos vivir y tomar ese ejemplo de lo que ocurrió en esa época para nosotros también comprender cómo debemos vivir. ¿Cómo vive un exiliado? Y acá viene algo interesante. Cuando ocurrió el exilio, en esa época, el exilio de Babilonia, que tomaron a la gente por la fuerza y la secuestraron, hubieron dos reacciones. La primera reacción tuvo que ver con la lucha y la resistencia.
Hubieron judíos que batallaron, que se resistieron, que querían derrocar a Nabucodonosor, a Artajerjes, a Darío, querían como que recuperar políticamente el reino. Y esa no es la mejor forma de vivir como exiliados. ¿Cuál fue la segunda forma? La que ustedes ven ahí, la rendición y la adaptación. Hubieron personas que dijeron, bueno, ya que estamos aquí, ¿por qué no adoptamos la cultura, los dioses, nos acomodamos y prosperamos en este mundo? Ya nos tocó vivir acá, vivamos de esta forma. Entonces, nosotros como exiliados podríamos llegar a tomar algunas de estas dos posturas, que ambas son extremistas. De decir, no, yo con este mundo no tengo que ver, a mí no me hables de política, a mí no me hables de trabajo, no me hables de música, no me hables de arte, todo es del diablo y yo me opongo a este sistema, y todo lo llevan al extremo de satanizarlo y de oponerse a todo. Pero está el otro extremo en el que se amoldan a este mundo, se ajustan a este mundo, viven como vive el mundo, viven y piensan, actúan, se visten, trabajan, hablan como vive el mundo, y dicen formar parte del pueblo de Dios. Ambos extremos son desastrosos. Hay un tercer punto que es la forma en la que debemos vivir, y es interesante porque esta tercera forma, por decirlo de alguna forma, no se basa de una opinión personal, sino que se basa de una carta que le escribió, está mal ahí, Jeremías escribió una carta a las personas que estaban viviendo en el exilio de Babilonia. Esa carta se encuentra en el capítulo 29 del libro de Jeremías, y yo he traído una parte para que ustedes puedan leer lo que Jeremías le escribe a los exiliados. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envía al exilio de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas. También casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, esta parte es clave, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de esa ciudad. Jeremías les dice, porque el pueblo de Israel pensaba que iba a regresar inmediatamente. No, iban a pasar 70 años en el cautiverio. Y Jeremías les dice, esto dice el Señor de los ejércitos: construyan casas, hagan huertos, vivan en esa, cásense y busquen la paz, trabajen por la paz y oren por el bienestar de esa ciudad, porque si esa ciudad está bien, a ustedes les va a ir bien. Y ese es el punto que quiero recalcar de cómo debemos vivir nosotros en este mundo como exiliados. Debemos, en este caso Babilonia, ¿no? Debemos buscar el bien de Babilonia y orar a favor de ella, pero con una condición, que es siendo fiel a Dios. Siendo fiel a Dios. Si pudiéramos estudiar la historia del cristianismo, nos vamos a dar cuenta que todos los beneficios que el mundo posee, avance tecnológico, avance educativo, avance de derechos humanos, avance en idiomas, todo esto se debe a la influencia de cristianos que entregaron su vida para anunciar el evangelio, pero también por trabajar por el bienestar de los países en los que habitaban. Esta es la forma en la que el Señor nos manda a vivir. No podemos caer en los extremos de decir, no, voy a estudiar, no voy a procurar traer bienestar y beneficios a la sociedad en la que vivo, ni tampoco el extremo de ajustarme a este mundo, sino buscar el bien de esta ciudad, buscar el bien de este país, trabajar por el beneficio de este mundo, pero siempre siendo fiel a Dios, que es lo que podemos ver claramente en la vida de Daniel y sus amigos, que terminaron trabajando para Nabucodonosor, servían al rey de Babilonia. Luego vemos a Nehemías sirviendo como copero del rey. Y lo que vamos a ver, tanto Esdras
fue enviado por Artajerjes. O sea, todos estos imperios paganos, malvados, al pueblo de Israel, ¿qué le tocó? Aprender un nuevo idioma, aprender una nueva cultura y trabajar por el bienestar de ese lugar sin rendir culto a esos ídolos. Y eso es a lo que el Señor nos llama a vivir hoy. Estamos viviendo una conmoción política, estamos viviendo una crisis de seguridad social y la pregunta es ¿cuál es su rol? ¿Cuál es mi rol dentro de este mundo? Hay gente que dice, y no es que esté mal, ¿no? Pero hay gente que dice, ya quiero que Cristo venga. Amén. Yo también quiero que Cristo venga, por si acaso. Sin embargo, sería un error irnos al punto de que ya Cristo venga y me olvido de que Cristo me ha mandado a ser luz y ser sal y ser un embajador de paz en medio de este mundo. Sería un extremo también equivocarme y pensar que todo se trata del aquí y del ahora. Ahora, es interesante que en el libro de Ezequiel se nos menciona algo interesante. El pueblo de Israel estaba sumergido en la idolatría, pero en estos versículos que ustedes ven ahí, Ezequiel 11, 19 y 36, 24, Dios dice que Él va a establecer un nuevo pacto con su pueblo y que este pacto va a ser distinto a todos los pactos que ocurrieron en la antigüedad. Y miren lo que dice: les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblos y yo sea a ellos por Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mis espíritus y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, esta es nuestra esperanza como cristianos. Que el Señor nos limpie de nuestra idolatría. Que el Señor limpie nuestro corazón. Y Él dice, yo lo voy a hacer, te voy a limpiar. Vas a quedar limpio de tu inmundicia, vas a quedar limpio de tus pecados. Haré un nuevo pacto contigo, pondré mi espíritu en ti para que puedas obedecer mis mandamientos. Y es esa luz la que necesitamos en nuestro corazón para realmente vivir esto como una realidad, no como un poema, sino como algo palpable en nuestras vidas, porque esta es la señal de un nuevo pacto. Otro punto importante es que Dios, al ver cómo han habido reyes que fracasaron, reyes que inducieron al pueblo a pecar, Él dice, yo voy a poner un rey, que será como el rey David. Y yo les enviaré un buen pastor. Porque Dios condena que los líderes religiosos, en lugar de guiar al pueblo hacia Dios y de guiarlos espiritualmente, lo que hicieron fue guiarlos a su condenación. Dios dice, yo les enviaré un pastor. Y esto es algo bastante interesante, hermanos, que quisiera que lo lean conmigo. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos un pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Ahora, esto es interesante, miren. Pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando en mi santuario en medio de ellos para siempre. Yo el Señor digo, yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. Como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé yo de mis ovejas. Las rescataré de los lugares por donde se dispersaron en un día oscuro y de tormenta. Las sacaré de los países extranjeros, las reuniré y las llevaré a su propia tierra. Las llevaré a comer a los montes de Israel y por los arroyos y por todos los lugares habitados del país. Las llevaré a comer los mejores pastos en los pastizales de las altas montañas de Israel. Allí podrán descansar y comer los pastos más ricos.
Yo mismo seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. Buscaré las ovejas perdidas. Traeré a las extraviadas. Vendaré a las que tengan alguna pata rota. Ayudaré a las débiles. Yo las cuidaré como es debido. Dios promete a su pueblo que Él mismo se va a encargar de rescatarlas, de redimirlas. Y lo bello de todo esto, hermanos, es que todas estas promesas se cumplen en Cristo. Todas estas promesas se cumplen cuando Jesús vino a la tierra. De eso podemos verlo, por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y esto es interesante, hermanos, ¿por qué? Porque los judíos esperaban esa profecía, esperaban que Dios venga a cuidar a sus ovejas, pero sin arrepentimiento. Y cuando Jesús vino, no lo identificaron, no lo reconocieron, pero Jesús les estaba diciendo, yo soy de aquel que habló Ezequiel. Yo soy el buen pastor. Yo soy aquel que las va a rescatar, yo soy aquel que las va a redimir. Yo soy aquel. Y quisiera que leamos este pasaje porque es muy interesante. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, esas ovejas del otro redil somos nosotros. Él está diciendo a su pueblo, tengo que ir a buscar esas otras ovejas. Y esas ovejas somos nosotros. Y podemos darle gloria a Dios porque Él nos ha rescatado. Y nos ha perdonado nuestros pecados. Porque nosotros no éramos la gran cosa, no éramos cosa buena. No tenemos de qué jactarnos. Éramos pecadores, hemos fallado a Dios. Igual que el pueblo de Israel, hemos sido idólatras. Sin embargo, Él dijo sus heridas, yo voy a sanarlas. Voy a rescatarlas, y les dice a su pueblo, pero sepan que hay ovejas de otro rebaño. Y nosotros aquí estamos. ¿Qué tenemos nosotros que ver con Israel? Nosotros éramos paganos que adorábamos al dios Sol con nuestro rito del Inti Raymi. Hacíamos sacrificios. También, estudiemos a los incas, a los aztecas, de la cual nuestra cultura viene. Sacrificábamos a nuestros hijos en estos altares. Pero Jesús dijo, yo tengo un rebaño también en esas comunidades precolombinas. Y gracias a Dios, el cristianismo alcanzó a nuestro pueblo. Y hoy, ¿por qué ya no estamos sacrificando a nuestros hijos al sol? ¿Por qué damos por sentado nuestra civilización como un regalo aleatorio del progreso humano? Tenemos que reconocer que es gracias a Cristo que hoy vivimos en civilidad, que hoy no estamos sacrificando a nuestros hijos en el altar del Dios Sol para que las cosechas prosperen el próximo año. Es gracias a Cristo que hoy estamos aquí. E incluso si alguien no es cristiano y no quiere rendir honor a Dios, aún así Él se beneficia de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que, hermanos, Dios le dijo al pueblo de Israel, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero a través de Cristo, si ustedes ven lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro vuelve a tomar esa idea. Y dice, ustedes, los que han sido redimidos por Cristo, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, volvamos a este punto de que Dios nos rescató, no para que nos creamos exclusivos o que solamente nosotros éramos gente perdida y Dios nos rescató. ¿Pero con qué fin? Para que anunciemos estas virtudes a otros. Y es en esta idea que entra el asunto de Esdras. ¿Por qué? Esto es muy importante, hermanos. Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él dijo, no quiero que piensen que yo he venido a acabar con la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. Yo no he venido a
a opacar lo que dijeron los profetas, sino que he venido a darles el completo significado de lo que los profetas quisieron decir. Los profetas dijeron muchas cosas y el pueblo de Dios interpretó mal muchas de ellas. Pero Jesús vino a aclarárnoslas. Y cuando nosotros hablamos del templo y analizamos la vida de Esdras y luego de Nehemías, hay un asunto importante. El primer templo que se construyó, que se le conoce como el tabernáculo, ¿qué significa tabernáculo? Nada más y nada menos que una choza o una carpa sagrada. Eso significa tabernáculo. A veces dicen, lo ponen como algo místico, el tabernáculo de David. Bueno, era una carpa que se eligió porque Dios dijo que hagan un santuario para mí, porque Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Entonces, Salomón, si ustedes leen el libro de Reyes, Primera Reyes 8, 22 al 26, Salomón construye un templo tan magnífico, tan grande, que bien podría ser considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, ¿qué pasó con ese templo? Cuando Salomón lo dedicó, y ya vamos a ver por qué estamos hablando de un templo para todas las naciones. Dios elige a Israel para que comunique su mensaje al mundo. Y les dice, construyan un templo, una carpa, porque yo quiero habitar entre ustedes. Construyen la carpa. Una vez que el pueblo de Israel prospera, dicen, ¿por qué una carpa? Dios merece algo mucho más magnífico y construyen la megaconstrucción. Y cuando la dedican, Salomón hace una oración bastante interesante. Salomón dice en la oración de dedicación, ¿en realidad puede vivir Dios en la tierra? Si ni los cielos más profundos pueden contenerte, entonces, ¿cómo será adecuado para ti este templo que te he hecho construir? Sin embargo, te ruego que prestes atención a la petición y a la súplica de tu siervo. Señor, mi Dios, escucha el grito de petición que hoy hago ante ti como tu siervo. Así que mantén tu mirada en este templo día y noche, porque tú dijiste acerca de este lugar, ahí se dará honor a mi nombre. Escucha a tu siervo cuando ore mirando hacia este lugar. Escucha cuando tu pueblo Israel y tu siervo pidan tu favor en este lugar. Por favor, escúchanos. Aunque vives en los cielos, escucha y perdónanos. Salomón dedica el templo y dice, Dios, yo sé que los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa que yo te he edificado, pero te pido que tú habites en este lugar, que tú escuches a las personas que vengan a orar a este lugar. Y es una oración muy hermosa, muy bonita. Sin embargo, luego leímos que ese templo fue profanado. Dentro de ese templo se cometieron pecados. Dentro de ese templo se dieron culto a los ídolos que ya hemos mencionado. ¿Y qué pasa? Dios permite la destrucción de ese templo. Ese templo con toda su belleza es destruido, es acabado. ¿Y qué pasó durante el exilio en Babilonia? Durante esos 70 años ya no había templo. Entonces, no había sacrificios, no había sacerdotes. Cada judío debía ser fiel al Señor y guardar la fe en medio de una sociedad secular, divorciados de las leyes ceremoniales y espirituales de Israel. De ahí surgieron las sinagogas, las cuales eran lugares de reunión donde los creyentes judíos leían la ley de Moisés, meditaban, oraban, cantaban al Señor y clamaban por justicia. Entonces, Dios destruye ese templo y a los judíos, ¿qué le tocó? Reunirse en lugares específicos, porque ya no había ese lugar central de adoración. Pero Dios promete que va a volver a habitar en medio de su pueblo. Dios promete que va a volver a habitar en medio de ellos. Y es interesante que cuando vemos que el exilio es un prototipo de la iglesia invisible de nosotros y dispersa, que al mismo tiempo está unida por una fe comúnmente en el Mesías. ¿Ok? Porque nosotros no tenemos un solo templo. O sea, nosotros no es que decimos, oye, hay que ir a Jerusalén, hay que ir a un templo y reunirnos en ese templo porque en ese templo está Dios. No, es como si el templo ya no estuviera. Sin embargo, nos reunimos, algunos en casas, algunos en
en bodegas, algunos en chozas, algunos en templos como este, pero nos reunimos a adorar a nuestro Dios. Ahora, las profecías decían que Dios iba a restaurar el templo y que Dios iba a habitar en medio de su pueblo, y esto ocurrió 70 años después del cautiverio babilonio, y es aquí donde entra la historia de Esdras. Verán, hermanos, cuando Esdras, o el relato de Esdras, lo que nos comenta, lo que nos cuenta, es que Ciro da una ley para que los judíos regresen a su pueblo, el cautiverio se está terminando, el pueblo de Israel regresa y se les permite construir el templo. Pero hay un problema con la construcción de este templo. Veamos la siguiente. Resulta que en Israel, en el territorio geográfico de Israel, había gente que nunca se fue al exilio. ¿Se acuerdan de ese detalle? Bueno, cuando esta gente regresa y dicen vamos a construir el templo, ellos le dicen, oye, queremos ayudar. Nosotros también creemos en ese Dios y sería un privilegio que nos permitas servirte. Pero Zorobabel, que era el encargado, les dice, no, ustedes no tienen parte en este templo. Nosotros somos los encargados de hacerlo. Y empieza nuevamente el pueblo de Israel a cometer el mismo error de siempre, que era excluir a los demás pueblos. Que era olvidarse que el templo fue creado para que todas las naciones puedan adorar a Dios. Pero dijeron, no, ustedes no tienen nada que ver. Hubo exclusión, ciertamente se reanudaron los sacrificios, pero hubo una diferencia, que la presencia de Dios ya no estaba en ese templo. Era un templo relativamente magnífico, sin embargo, Dios ya no estaba en medio de ellos. Así que, hermanos, Israel construyó su templo, pero ya no era lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos no habían comprendido el mensaje real detrás de Dios diciendo que iba a habitar en medio de ellos. ¿Qué pasó con Esdras? Esdras enseña la ley de Dios, pero comete un error bastante triste. A pesar de ser un hombre de Dios, un hombre que conocía las Escrituras, en ese intento de reformar al pueblo, de hacer las cosas bien, él empieza a enseñar la ley de Dios y se equivoca, como ustedes ven ahí, al dejarse guiar por los líderes del pueblo para establecer un decreto de divorcio. Y Esdras hace algo que Dios no le pidió que hiciese. Toda esa gente que vino de Babilonia, algunas personas se habían casado con personas de Babilonia. Se habían pasado 70 años, los hijos de los hijos, los nietos, habían hecho relaciones con Babilonia y cuando vienen, Esdras dice, yo recuerdo que en la ley de Moisés esto está prohibido, así que se ponen de acuerdo con los líderes y obligan a todos los hombres a divorciarse de sus mujeres y de sus hijos y a abandonar a sus mujeres y a sus hijos y a regresarlos a Babilonia. Y muchos dijeron, estamos de acuerdo, queremos cumplir la ley de Dios, tenemos miedo de que Dios nos vuelva a castigar y en nombre de Dios abandonaron a sus mujeres y a sus hijos. Entonces, Esdras lo que nos recuerda, lo que nos enseña es que el pueblo de Dios no es capaz de hacer la voluntad de Dios sino hasta que Cristo interviene directamente. Sino hasta que Cristo, por eso leímos ese versículo que dice, yo no he venido a anular a los profetas, sino que he venido a darles un completo significado. Y es aquí donde nosotros tenemos que recordar que todas las profecías de Dios habitando en medio de su pueblo se cumplen en Jesús. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba esperando un edificio para reencontrarse con Dios. Pero Dios ya no se iba a encontrar con ellos en un templo, sino que se iba a encontrar con ellos a través de Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, y con esto voy a cerrar, hermanos, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a reedificar. Le dijeron, imposible, reconstruir este templo nos tomó 46 años. Y Jesús no le dio mucho valor al templo. ¿En qué sentido? En el sentido de que Él profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra.
ven este templo, dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Y eso a los judíos los irritaba porque decían, ¿cómo es posible que tú te opongas a este templo magnífico que Dios dijo que lo construyamos y tú vas a decir que no va a quedar piedra sobre piedra? Porque Jesús estaba haciendo que ellos cambien el foco de su adoración, no hacia un edificio, sino a Dios que se había hecho carne y que estaba habitando en medio de ellos. Él dijo que cuando los judíos le pidieron una señal, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermanos, para cerrar este asunto del cautiverio, para mencionar los primeros puntos de qué ocurrió después del cautiverio. Y esto es triste, hermanos, esto es lamentable. Se termina el cautiverio y el pueblo de Dios regresa eufórico, por fin Dios nos está permitiendo volver a nuestra tierra, vamos a reconstruir el templo, pero ese templo que construyen, lo construyen a base de excluir a otros, de hacer un decreto de divorcio para que las mujeres babilonias se vayan con sus hijos, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y hubieron hombres de Dios que intervinieron. No estoy diciendo que Esdras no haya sido un hombre de Dios, él era un hombre de Dios, pero a pesar de ser un hombre de Dios se equivocó, falló. Lo mismo vemos con Nehemías, vamos a estudiar luego Nehemías. El último capítulo de Nehemías también termina como que uno se queda, ¿qué está pasando aquí? Es porque el Mesías tenía que venir. Yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Cristo ya vino, hermanos. Y ahora Él es nuestro templo. Él es nuestro punto de encuentro. Él es, si se me permite, el lugar en el cual Dios nos va a escuchar. Antes los judíos decían que tenías que orar en dirección al templo de Jerusalén. O sea, básicamente no sé cómo se guiaban, pero ellos como que, ¿en qué dirección está el templo de Jerusalén? Más o menos está ahí tengo que orar en esta dirección. ¿Por qué? Porque Dios me escucha en ese lugar. Pero Jesús cambió este asunto cuando se reunió con la mujer samaritana y dijo, o algunos adoran en Jerusalén, otros lo hacen en Samaria, pero eso se acabó. El Padre busca personas que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando venga el Mesías, Él nos va a explicar todas estas cosas. Yo soy el Mesías. Te lo estoy explicando. Entonces, cuando hablamos de un templo para todas las naciones, hermanos, no nos referimos a un lugar físico. No nos referimos a una catedral, a una basílica o a una casa. Podríamos reunirnos en una casa y Dios está ahí con nosotros. Porque lo que hace que Dios esté entre nosotros no es el templo, sino es el Espíritu Santo de Dios en medio de un pueblo santo. Un pueblo que ha sido limpiado de sus ídolos, que ha sido rescatado de su pecado. Y es con lo que quiero terminar, hermanos. Cristo ha prometido limpiarnos de nuestros pecados. No importa el pecado asqueroso, vil, perverso. Jesús vino a redimirnos. Él vino por los pecadores. Él no vino a buscar a los que se creen santos. O sea, como que, bueno, si tú te crees santo, ya, para ti no es. He venido a buscar a los pecadores y a limpiarnos de nuestros pecados. Entonces, si Él nos ha limpiado, vivamos como exiliados, sabiendo que nuestro templo real es Cristo Jesús. Él es nuestro Señor. Él es nuestro templo. Ahora, sin ánimos de entrar en este caso, porque no es el tema, hermanos, recuerden que el fin, me refiero al fin de los tiempos, hay un conflicto en Palestina y cada vez que Israel lanza una bomba es como que ya el fin ya está cerca y bueno, no es el tema, pero recuerden, hermanos, que nuestra seguridad, nuestra confianza está en Jesucristo y no en un templo físico. Hay mucha, sobre todo en el mundo evangélico, hay mucha
mucho interés por este asunto del tercer templo y si se va a construir y no. Y quiero que se den cuenta cómo esta gente se equivocó. Interpretaron mal las profecías. Yo a veces cuando veo gente que explica estas profecías como que hasta la fecha te dan... Yo recuerdo esta época en la que los profetas hablaron del templo, dijeron, pero cuando llegó el momento no entendieron nada, todo lo hicieron mal, hasta que vino Cristo y trajo luz sobre estas cosas. Entonces, dado que está habiendo conflicto en Medio Oriente y que pareciera que esa inminencia del fin está cerca, recordemos que nuestra esperanza está en Cristo Jesús. No en si lanzan una bomba por allá o no, sino en que Cristo nos ha rescatado. Limpiémonos de nuestra inmundicia, de nuestra maldad, abandonemos nuestros pecados y enfoquémonos en conocer a Cristo de una forma real y vivamos como ciudadanos del reino.